Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría estar aquí hoy! ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque vamos a profundizar en un tema que, literalmente explotó. Literalmente porque la noticia del 27 de julio de este año, en particular, fue como una bomba, como el título lo indica, bomba Kanyaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando? Y es que honestamente la verdad es que este tema ha generado un montón de conversación, especulaciones, teorías, y obviamente, mucha emoción entre los fanáticos de las series turcas, especialmente entre los seguidores de estas dos mega estrellas. Para los que son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es un espacio para que conversemos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, las novelas, las noticias de los famosos, los chismes, las polémicas y por supuesto, todo lo que nos apasiona. Aquí desmenuzamos cada detalle, analizamos cada rumor y nos sumergimos en el universo de nuestras estrellas favoritas. Así que si eres un fanático o fanática de este universo, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ningún vídeo porque prometo que te mantendremos al tanto de todo lo que sucede en este apasionante mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna notificación, dale like a este vídeo si te emociona el tema, y así estarás al día con todo lo que se viene. Ahora sí, entremos en materia. El 27 de julio, como ya mencioné, fue un día clave. Ese día las redes sociales, los portales de noticias, los blogs de farándula y en general, todo el Internet, se inundaron de rumores, especulaciones, análisis minuciosos de fotos y sobre todo, la pregunta del millón, ¿qué está pasando entre Kanyaman y Demet Özdemir? ¿Hay un romance secreto? ¿Un nuevo proyecto en puerta? ¿Una simple amistad renovada? Y la razón es que ese día salió a la luz una noticia que para muchos fue inesperada, aunque para otros, que siempre han seguido de cerca la trayectoria de estos dos actores, no tanto. Para ponerlos en contexto y para refrescar la memoria de algunos, Kanyaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas turcas más importantes y queridas a nivel internacional. Han construido una base de fans sólida y apasionada que los sigue en cada proyecto, en cada paso. Ambos saltaron a la fama gracias a su participación en la serie Erkenci Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. En esta serie interpretaron a los personajes principales, Kandibit y Sanem Aydin, y su química en pantalla fue tan palpable, tan intensa, que rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público a nivel global. La serie fue un éxito rotundo en Turquía, por supuesto, y en muchos países del mundo, incluyendo España, Latinoamérica, Italia, y otros lugares de Europa y Asia. La historia de amor de Kan y Sanem con sus idas y venidas, sus momentos de alegría, sus dramas, sus malentendidos, sus escenas románticas y sobre todo, su pasión, conquistó a millones de espectadores. La trama atrapaba desde el primer episodio, y la interpretación de Kanyaman y Demet Özdemir fue clave para el éxito. Su conexión era tal, que parecía que traspasaba la pantalla. Y claro, la conexión entre Kanyaman y Demet Özdemir, fuera de la pantalla, alimentó aún más los rumores sobre un posible romance. Los fans, siempre ávidos de detalles, se engancharon a cualquier pista, a cualquier gesto, a cualquier comentario que pudiera confirmar sus esperanzas. La fantasía de verlos juntos en la vida real se convirtió en un deseo común. Durante la emisión de Pájaro Soñador, los fans no dejaban de especular sobre si la relación entre Kan y Demet era real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y análisis. Cada publicación de los actores era escrutada con lupa, cada like, cada comentario, era interpretado como una señal. Los medios de comunicación también contribuyeron a esta especulación, publicando noticias y fotos que sugerían una posible relación, y por supuesto, alimentando el morbo. Revistas especializadas, portales de farándula, todos querían una exclusiva. Sin embargo, ninguno de los dos actores confirmó o negó los rumores. En general, mantuvieron su vida privada muy aparte, reservando sus declaraciones y evitando exponerse demasiado. Optaron por la discreción, lo que por supuesto, no hizo más que aumentar el interés. La serie terminó, pero el cariño del público por la pareja Kan y Sanem, y por Kanyaman y Demet Özdemir, se mantuvo. Y es que al fin y al cabo, habían logrado conectar con el público de una manera muy especial, creando un vínculo emocional que trascendía la ficción. La gente se identificó con sus personajes, con sus sueños, con sus luchas, y eso hizo que los amara profundamente. Entonces, ¿qué pasó el 27 de julio para que se armara tal revuelo? ¿Qué detonó esta nueva ola de especulaciones?
La noticia que impactó fue una serie de fotos y vídeos que se filtraron en redes sociales. Estas imágenes, supuestamente tomadas por fans o paparazzi, las fuentes no estaban del todo claras, mostraban a Can Yaman y Demet Özdemir juntos compartiendo momentos de aparente complicidad, muy cerca el uno del otro. En algunos de los vídeos incluso se les veía abrazados, sonrientes, bromeando, y con una actitud que sugería cercanía y confianza. La situación que se presentó fue un tanto confusa porque la relación de Can y Demet, después de la serie, había sido, digamos, más distante. Aunque en algún momento se habló de un posible noviazgo, las cosas parecían haberse enfriado un poco. No había mucha interacción en redes sociales, ni apariciones juntos en eventos públicos. Cada uno había seguido su propio camino profesional, y aunque el cariño del público por ambos seguía intacto, la chispa que había encendido la serie parecía haberse apagado. Es por eso que verlos juntos, después de tanto tiempo, generó tanta sorpresa. La expectativa, el asombro y la emoción se apoderaron de las redes. Las imágenes fueron supuestamente captadas durante un evento en Italia, donde ambos actores se encontraban, aunque no se especificó la naturaleza exacta del evento. Los rumores sobre un posible proyecto juntos comenzaron a circular rápidamente, impulsados por los fans que ansiaban verlos reunidos en la pantalla. Pero también se especuló sobre un posible reencuentro romántico. Los fanáticos se emocionaron muchísimo. Era como revivir los tiempos de Pájaro Soñador, pero esta vez con una posibilidad real de que su amor en la ficción fuera también una realidad en la vida. La idea de que Can y Sanem pudieran ser Can y Demet en la vida real, despertó la esperanza y la ilusión de muchos. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Es que estaban trabajando en algún proyecto secreto que aún no se había anunciado? ¿O realmente había una chispa, una conexión que aún no se había extinguido? La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una respuesta definitiva. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han mantenido silencio al respecto. No han hecho ninguna declaración oficial sobre su relación, ni sobre la naturaleza del evento en el que fueron captados. Han optado por la prudencia, dejando que la especulación y la imaginación de los fans hagan el resto. Lo que sí sabemos es que a partir de ese día, la atención mediática sobre ellos se intensificó. Los fans, los medios y los curiosos comenzaron a analizar cada publicación, cada foto, cada gesto de ambos actores, buscando pistas sobre lo que estaba sucediendo. Cada like, cada comentario, cada story de Instagram, se convirtió en material para análisis y debate. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones, creando un auténtico torbellino. La palabra Candem, la combinación de sus nombres, se convirtió en tendencia en Twitter, y los foros de discusión se llenaron de teorías y análisis. Una de las teorías más fuertes, y también la más lógica desde el punto de vista profesional, fue que estaban trabajando en un nuevo proyecto juntos. Dada el enorme éxito de Pájaro Soñador, no sería descabellado pensar en una nueva colaboración. La química que tenían en pantalla era innegable, y el público siempre querrá verlos juntos de nuevo, sin importar el tipo de proyecto. La fórmula ya estaba probada, y el éxito garantizado. Los fans sueñan con esta posibilidad, y las productoras son conscientes de ello. Incluso se especuló sobre si se trataba de una película, una nueva serie, o incluso una campaña publicitaria para alguna marca. Otra teoría alimentada por los románticos y los soñadores, sugería un posible reencuentro romántico. Después de todo, la química entre ellos era evidente y los rumores sobre una posible relación habían existido desde el principio. La idea de que el amor de ficción pudiera convertirse en realidad siempre es atractiva y genera expectación. ¿Por qué no dar una segunda oportunidad al amor? Tal vez, después de un tiempo separados, habían reflexionado sobre sus sentimientos y habían decidido darse una oportunidad. Los fans comenzaron a especular sobre si la supuesta distancia era solo una estrategia para mantener la intriga, y si en realidad, estaban juntos en secreto. Y por supuesto, también se especuló sobre la posibilidad de que simplemente fueran amigos. Después de haber trabajado juntos durante tanto tiempo, es natural que mantuvieran una buena relación, un cariño y un respeto mutuo. Tal vez, las fotos solo mostraban una reunión de amigos, un encuentro casual. Esta teoría, aunque más plausible, no era tan atractiva para los fans, que preferían la idea de un romance. A pesar de todas las especulaciones, lo cierto es que ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido nada.
Han mantenido su vida privada alejada de los focos, dejando que la gente interprete las cosas a su manera, y así alimentando aún más el misterio. Pero entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues la verdad es que no podemos sacar una conclusión definitiva. La situación sigue siendo un misterio, y probablemente lo siga siendo por un tiempo. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia del 27 de julio causó un gran impacto en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de Can Yaman y de Method Demir. La expectación y la curiosidad siguen vigentes. El misterio que rodea a Can y Demet es parte del atractivo. La intriga alimenta el interés, y eso en el mundo del espectáculo es valiosísimo. Nos encanta especular, imaginar, soñar con un posible reencuentro romántico o con un nuevo proyecto juntos. Y en el fondo eso es lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. La incertidumbre, la emoción, la esperanza, son ingredientes esenciales de este universo. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la privacidad es un bien preciado, y que los famosos tienen derecho a mantener su vida personal al margen de la opinión pública, si así lo desean. Debemos respetar sus decisiones y disfrutar de su trabajo independientemente de si mantienen una relación o no. Si a ustedes les gusta este tipo de noticias, les sugiero que sigan investigando, que sigan buscando información en fuentes confiables y que, sobre todo, disfruten del proceso. La especulación y el debate son parte de la diversión. Lo importante es divertirse, no tomarse las cosas demasiado en serio, y seguir disfrutando del mundo de las series turcas y de todos sus protagonistas. Y como les dije al principio, si no se han suscrito al canal, háganlo ahora. No se pierdan ningún vídeo y manténganse al tanto de todas las novedades. Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscribirte, activa la campanita para recibir notificaciones y no te pierdas ningún contenido. En cuanto a este vídeo, ya estamos llegando al final. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber visto el vídeo completo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que se hayan divertido. Sé que el tema genera pasiones, y me encanta poder compartirlo con ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que están trabajando en un nuevo proyecto? ¿O creen que hay algo más? ¿Apoyan la idea de que sean pareja? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No duden en compartir sus teorías, sus esperanzas y sus expectativas. Compartir opiniones es parte del encanto. Por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse. Es muy importante para nosotros. Entre más seamos, más contenido podremos generar, más información podremos compartir con ustedes y más diversión podremos tener juntos. No duden en compartir el vídeo en sus redes sociales para que más personas puedan conocer el canal y sumarse a esta comunidad. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Y no olviden suscribirse.